Muchísimas gracias. Yo vengo con un gorro, pero tengo múltiples. Durante muchos años fui directora de innovación en una corporate, con lo cual he estado en parte del lado del que voy a hablar, de cómo la IA también está redefiniendo un poco qué hacen las corporates o con qué gorro tienen que jugar. He invertido, creo que son ya en 16 compañías, por suerte para mí, porque he aprendido mucho, espero que para ellas también. Y hoy vengo con el gorro de directora de transformación de una consultora que en el área de transformación trabajamos ya con más de 1000 clientes intentando que se adapten a lo que viene. Con todo lo poco cierto que es ayudar a alguien a redefinir qué es lo que va por venir. Y hoy vengo a contaros un poco lo que para mí es cómo se están desdibujando las fronteras en quién es quién y cómo podemos operar desde que la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas. Yo creo que, y esa es mi tesis y lo que voy a intentar defender a partir de ahora, es que la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego de todo lo que supone innovar. Que se está innovando de otra forma, que se va a innovar de otra forma y que, por tanto, hay lugares comunes que tenemos que revisitar, que es qué es ser un inversor, qué es ser una corporate, qué es ser un innovador en este contexto. Esto no es nuevo, porque muchas veces hablamos como si la inteligencia artificial fuera el principal hype y es lo que lo está cambiando todo, pero si nos vamos un poquito atrás a la historia, y yo vengo de formación humanística, esto ha pasado siempre. Este tío, esta persona, es Charles Lindbergh, que fue el primero que cruzó el Atlántico. Cuando fue el primero que cruzó el Atlántico, mucha gente se preguntó, ostras, ¿cómo se hace esto? ¿Quién va a ser el siguiente? Si pensamos en él, podemos pensar en, esto fue en 1927, cuando apareció en la revista Time, podemos pensar en 1995 y de repente la gente se pregunta qué va a pasar con los libros cuando Amazon decide convertirse en una empresa alrededor del mundo del libro y la logística, pero es que no podemos obviar qué ha pasado en los últimos 3 años y en este rato que vamos a estar aquí se van a producir, que estos órdenes de magnitud impactan un poco, 2,5 billones de conversaciones en una herramienta que desde hace 3 años nos ha cambiado a todos mucho y a gran parte de las corporaciones que también están aquí. Si nos vamos al siglo XV, esto pasó con la imprenta. Que de repente se habla de que democratizó el acceso al conocimiento, lo único que hizo es desintermediarlo. Todo dependía de un monasterio y decidió que dejara de depender de un monasterio y que quizá podía depender de muchas otras personas que lo difundieran, de la misma manera que pasó con Internet. 5 siglos después, el conocimiento dejaba de centralizarse y, como muchos estudiamos en la universidad muchos años después, de repente había una aldea global a la que todos teníamos acceso a datos durante muchísimo tiempo. Esto que ocurría antes en décadas y que nos podíamos preguntar qué va a ocurrir a partir de ahora ya no nos da tiempo casi ni a terminar esa pregunta, que es, ha llegado una herramienta que de repente genera inercias nuevas y que permite que las ventajas competitivas se construyan en muy poco tiempo. Y esto nos hace replantearnos cuál es nuestro rol, y se habla de cointeligencias. No vengo aquí a nombrar cosas que ya han dicho muchos otros, pero sí cuál es el rol que tenemos como innovadores, como personas que ayudan a otras compañías, como miembros de compañías, o incluso con el gorro de qué tipo de compañía voy a financiar en un contexto en el que las ventajas competitivas, que eran compañías que tienen productos muy innovadores, puede llegar alguien en segundos y cargárselo. Y claro, la pregunta también es ¿qué tipo de innovador queremos ser en este contexto? Durante siglos, la innovación, a pesar de que nos habían vendido con las disciplinas Agile que cambiaba, pero si nos damos cuenta, todo ha sido muy lineal. Tenías una idea, la refinabas, la lanzabas y monetizabas. Es cierto que se producía un vórtex virtuoso en el que no siempre estabas lanzando, mientras lanzabas aprendías, mientras aprendías montabas algo por detrás, pero en el fondo el proceso era bastante lineal. Yo cuando trabajaba en el sector de la biomedicina, también nos tocaron las metodologías allá, era todavía mucho más obvio. Nos pasábamos muchos años en laboratorios que desde hace siglos no han cambiado, preparabas, estabas 8 años a lo mejor para lanzar algo, que
podías testar muy poquito en el mercado y luego llegaba el momento de realidad, que podían ser otros 8 años. Pero ahora esto ya no se produce así. Los laboratorios son muchísimo más vivos. Creo que en las últimas semanas todos habremos visto post en LinkedIn en el que nos hablan de cuántas startups se van a destruir desde que ChatGPT ha anunciado que va a hacer agentes. Y en realidad no se tienen por qué destruir. Lo único es que van a tener que aprender a sobrevivir muchísimo más rápido, porque vamos a ver ejemplos en el que las compañías empezaron de una manera y ahora no sabemos muy bien a qué nos vamos a dedicar dentro de 2 semanas. El laboratorio se ha vuelto muchísimo más vivo y, en realidad, el rol de la compañía y de todos nosotros es aprender y el usuario nos enseña y viceversa. Nosotros le enseñamos al usuario y el usuario aprende con nosotros. Y, por tanto, vamos a trabajar mucho más en este contexto de aprendizaje y de enseñanza constante. Y los líderes, y acabo de soltar el final, van a ser los que aprendan muchísimo más rápido. Pensemos un ejemplo que yo creo que tenemos cerca, y aunque ahora traigo ejemplos americanos y de otros países, Freepik es un gran ejemplo de qué ha pasado con una compañía que se dedicaba a una cosa completamente diferente a lo que se dedica ahora, pero es que alguien sabe a qué se van a dedicar dentro de un año con la capacidad con la que se están moviendo este tipo de herramientas. Alguien sabe si no se va a convertir en una especie de comunidad en la que cobren por no sabemos qué. Ni siquiera somos capaces de imaginarlo, igual que ellos, cuando tenían un stock de imágenes, no eran capaces de imaginar convertirse en la 5ª empresa en inversión en inteligencia artificial en el mundo. Y traía algunos ejemplos. Replit. Replit nace en 2016 como intentando democratizar el acceso a la programación. Una compañía que se supone que quería que cualquier persona con un navegador fuera capaz de programar. Ahora mismo es un centro, es una comunidad en la que es el usuario el que está retroalimentando todo su motor, que cada día intenta enseñarnos mejor. Antes se basaba en features que todo el mundo intentaba afinar, sus programadores intentaban afinar. Y ahora es una especie de gestión de aprendizaje. Cuanto más rápido aprendas qué te están pidiendo y lo incorpores, va a ser mucho más sencillo. Claro, aquí hablemos del rol, que ya no desde el punto de vista de la corporate, que siguen haciendo planes estratégicos a 3 años, desde el punto de vista de organizar un backlog de una compañía, que es qué vamos a lanzar dentro de 5 semanas. No sabemos qué va a hacer nuestro usuario dentro de 5 semanas y esa capacidad de predicción se ha perdido completamente. Cada línea, y esto sería muy extremo, cada línea, peticiones agrupadas y agregadas y el estudio de las mismas van a permitir que dentro de 2 semanas sea una mejor herramienta y que nos dé lo que todos estamos viviendo con los asistentes conversacionales, que es que cada vez nos dan mejores respuestas. Pero es que Hugging Face, yo creo que su logo a mí siempre me ha parecido muy extraño, pero es que nació como una app para adolescentes, era un chat para adolescentes. Y ahora es una suerte de GitHub en el que hay 500.000 productos y 100.000 datasets. Ha cambiado completamente su público objetivo y ha decidido que entender mucho mejor qué busca la gente, y si veis cómo evoluciona el motor que hay por detrás y lo que nos ofrece, es muy significativo que cada día está cambiando cuando en el fondo sobrevive a base de agrupar lo que hacen los demás. Hablaba de Freepik, pero Synthesia es uno de los grandes precursores. Tiene ya unos añitos y en el fondo lo que pensó es que ¿por qué no permitir que una persona sin plató, sin conocimientos audiovisuales, fuera capaz de acercarse a lo que se puede hacer cuando tienes este tipo de materiales para rodaje y hacer buenos vídeos? Ahora mismo los vídeos, y lo vemos con el lanzamiento de VO3, lo vimos hace algunas semanas, ya no se trata de darle a la persona la capacidad de elegir este plató, sino en minutos tiene que ser capaz esta herramienta de convertir una inteligencia humana en un producto creativo. Y, por tanto, fijaros lo que esto implica a nivel de desarrollo de producto. Y más recientemente, el caso de Perplexity. Decidió operar en un entorno en el que era terriblemente competitivo y sin acceso a algo que era el petróleo, lo que nos han dicho en muchas ocasiones, los datos. Decidir ser un buscador en un momento en el que tienes a OpenAI, en un momento en el que no tienes toda la web como puede tener Google, ni como podía tener otro buscador, aunque fuera menor, como Bing, y decidieron encontrar su hueco y han encontrado su hueco y tienen decenas de miles de usuarios
diarios, porque se dieron cuenta de que su rol podía ser conversar de otra manera y hacia otro tipo de conocimiento, y que cuando quieres buscar la receta de la tarta de manzana está muy bien, pero que no te vas a Perplexity y vas a pagar su suscripción para eso. Y esto lo que nos permite es que hoy somos una cosa, pero yo no sé qué os puedo contar la semana que viene que hace mi empresa, de la misma manera que no sé si tenéis certezas alrededor de en lo que invertís, en lo que estáis desarrollando ahora mismo, que penséis que en un mes va a seguir todo exactamente igual. Me encantaría decir que incluso mis compañeros del mundo de la biomedicina lo saben, pero ya están trabajando con muchas empresas de inteligencia artificial que les están cambiando completamente para qué sirve un fármaco en cuestión de semanas. Entonces, esto está llegando absolutamente a todos los sectores. ¿Y esto cómo nos afecta? Y ya sí que me voy a cosas muchísimo más tangibles. Los equipos ya no optimizan qué es el producto, porque ya esa visión de producto, no voy a decir que no exista, porque sería un gran titular, pero desde luego lo que sí optimizan es cómo reciben conocimiento y cómo lo incorporan. Y eso sí que es casi un near real time. Desde luego, la velocidad aquí vence completamente al tamaño. Si la startup era eso pequeñito, ágil, ahora eso es una muy, muy buena ventaja competitiva. Y pensemos en otro ejemplo, Mistral. Mistral, la gran empresa francesa, y decimos gran empresa y tiene 2 años, que si lo pensamos en tiempo humano sigue siendo un bebé, apenas un par de decenas de trabajadores, y contratos firmados con BNP, Orange, Total, Stellantis, para áreas como experiencia de cliente y optimización de producto. O sea, es muy loco que una compañía en 2 años no es que esté firmando, es que lleva meses con esos proyectos ya firmados y desarrollándose. Es cierto que hay mucho de estrategia país en el caso de Francia alrededor de esto, y que aquí quizá no lo tenemos tanto, pero desde luego han sido muy hábiles en qué es optimizar conocimiento y en adaptarse completamente a lo que se han encontrado fuera. Y aquí venía uno de los puntos, que es, siempre nos han dicho, como decía antes, que los datos son el petróleo, y es cierto, la IA no puede funcionar sin datos, pero también el petróleo sin refinería sirve de muy poquito. Y el valor no está tanto en acumular y en tener los datos perfectamente ordenados, que también, sino en aprender. Como decía antes, nos vamos a convertir en grandes gestores de aprendizaje y de enseñanza, teniendo que ocupar ambos roles constantemente. Tenemos que hacer productos que ayuden al otro a generar conocimiento, que es por lo que le están pagando la mayor parte de estas herramientas. Me estás ayudando a saber hacer mejor algunas cosas, porque ya tengo que saber hacerlas en algunos casos, y al mismo tiempo estás aprendiendo de lo que yo necesito saber hacer. Y, por tanto, el proceso de innovación se abre completamente, y estamos en lanzamiento, y estamos en refinado, y estamos en monetización desde el minuto 1. Es cierto que se pueden lanzar herramientas de manera muy sencilla. También es cierto que no todas son igual de buenas y depende mucho de esa correlación con el humano, pero se abre y aparecen muchos socios. La corporate necesita gran parte de la información que nosotros tenemos, nosotros necesitamos la información de los usuarios, y ya el lanzar cuanto antes no es que se haya convertido en algo básico, o sea, no es que se haya convertido en algo deseable, sino en algo básico. La innovación, por tanto, cambia la ventaja competitiva, que ahora es el ya. El ya y el cómo me he organizado para ser capaz de aprender. Ya no consiste en llegar antes ni siquiera a un mercado, ni en lanzar antes, sino pensemos de nuevo en esos posts de LinkedIn que están diciendo cuántas startups van a caer en los próximos días cuando ChatGPT saque lo que ha anunciado. No tienen por qué. Si esas compañías son capaces de entender mejor cuál es el valor que pueden dar, Perplexity está operando contra un Gemini, está operando contra un OpenAI, está operando contra un Copilot, y ha encontrado un hueco. Estas compañías pueden encontrar su hueco y, por tanto, un Zapier, que se habla de la muerte de Zapier, puede sobrevivir perfectamente, posiblemente lo haga, puede acabar siendo otra cosa, y su valor, su ventaja competitiva será el que ya se estará adaptando en cuestión de segundos a que va a haber un nuevo disruptor en su mercado, y que necesita muchísima más velocidad y que necesita mucho más aprendizaje para ser capaz de adaptarse y de enseñar a sus usuarios a, ok, ¿dónde está el hueco
donde necesitas aprender y quién lo ocupa enseñando. Y por tanto, el liderazgo cambia mucho y ahora tiene mucho más que ver con encontrar ese hueco y explorar lo incierto. Pero es que no solo cambia el liderazgo, cambia también el inversor. El inversor, la corporate, el valor del innovador. Obviamente, aquí las reglas cambian para todos. Pensemos lo que muchas veces nos decían, el inversor se acerca, ve un producto robusto, ve un producto que genera valor, pero es que ahora mismo el producto puede cambiar en cuestión de semanas. Y, por tanto, el producto que tú estás pensando en financiar, si aparece alguien que lo disrumpe, va a cambiar completamente y la capacidad de ver esto en el mercado, de incorporarlo rápido y de sobrevivir en un entorno en el que las cosas pueden cambiar en cuestión de días, va a ser el nuevo oro que busquen los inversores, porque al final lo que buscas es que tu compañía, ante cualquier entorno, genere el mayor profit posible y, por tanto, tú te puedas ver beneficiado de ello. Y, por tanto, ¿por qué no ver a los inversores como financiadores de aprendizaje? ¿Cómo de rápido crece una empresa? Esto suena muy loco, pero ya hay fondos americanos que están auditando los algoritmos para ser capaces de ver cómo están estructurados para aprender mucho más rápido y cómo cogen la información de los usuarios para que el motor lo entienda cuanto antes y lo incorpore a los productos cuanto antes. Con lo cual, ya están privilegiando la capacidad que tienen de ocupar el nicho y de adaptarse al usuario cuanto antes, porque saben que ahí está el oro. Y, por tanto, la corporate también pasa de gestionar innovación a operar de otra forma. Las corporates siempre han sido pesadas y fijémonos en este entorno, en un entorno en el que hablamos que una startup tiene que correr. Cuando una corporate a lo mejor se va a pasar semanas decidiendo si Mistral o no Mistral. Y cuando a lo mejor decida, Mistral es otra cosa. Por tanto, abrir y convertir a las corporaciones en una especie de, diría, API abierta en la que prueben, principalmente por varias cosas, porque se van a quedar fuera del juego si no son capaces de adaptarse a este ritmo de decisión, pero al mismo tiempo porque ahora sí ellas también necesitan aprender y enseñar. Este riesgo no solo viene para las startups, sino pensemos en las grandes consultoras que están cayendo si OpenAI se convierte en un agente y que van a tener que cambiar su propuesta de valor. Ellas también van a tener que adaptarse y se van a tener que adaptar con muchísimas más restricciones que son mucho más lentos que un Zapier o cualquier otro a la hora de adaptarse. Y, por tanto, aquí hay ejemplos que son incluso raros de traer. Pensemos que Pfizer, por ejemplo, ya está midiendo la madurez cognitiva, es decir, la capacidad que le incorpora la IA para generar nuevas hipótesis que a veces pueden ser nuevos procesos, nuevos fármacos, nuevos insights sobre cliente que no tenía, y no solo el ROI, porque para ellos medir el ROI es muy, muy, muy largo plazo, pero saben que generando hipótesis, generando potenciales procesos y generando potenciales fármacos, aunque sea con combinaciones matemáticas, que es un proceso absolutamente aleatorio, son capaces de generar nuevo petróleo que antes no tenían, con lo cual no siempre se va a tratar de la parte de proceso final, sino de que ellos aprenden mucho más rápido gracias a la colaboración. Y Pfizer puede ser un ejemplo muy concreto, pero un Unilever en atención al cliente o un Siemens también lo están haciendo a la hora de, por ejemplo, mantenimientos predictivos de sus redes. Y la relación startup-corporate se ha vuelto muy loca, porque antes buscaban para pilotar, y los ejemplos que traía de BNP, de Orange, que están utilizando Mistral, son muy clásicos, es decir, yo tengo una necesidad, Stellantis, mejorar experiencia cliente, tú me puedes dar datos del uso que son mucho más rápidos y más competitivos que otro player, con lo cual no deja de ser en muchos casos un contrato o de codesarrollo o de prestación de servicio o de coinversión. Pero al mismo tiempo, la cuestión es los ritmos volvían a ser lentos. Incluso aunque fueran más rápidos, volvían a ser lentos. El viejo modelo, el de startup ágil, corporate lenta, ya no nos sirve. Y no nos sirve porque ambas necesitan entrar en este loop de aprender y enseñar. Siempre se ha dicho que la corporate aprende mucho trabajando con una startup, pero va a tener que aprender de todo el entorno que rodea una startup, va a tener que enseñar a muchos players mucho más allá de la startup y van a tener que sincronizar ambos ritmos. El mayor ejemplo de todo esto es
el ritmo en el que Microsoft está integrando en muchas de las features, en algunas sí y en algunas no, OpenAI, y ese movimiento que hizo fue muy rápido de inicio y lo integró muy rápido. Veremos este tipo de players muy locos. Ellos necesitaban una compañía así, pero ya no me refiero al ritmo de compra, que eso suele ser muy rápido, el ritmo de integración y lo rápido que apareció el motor de OpenAI en todas las herramientas de Microsoft, en realidad ha sido mucho más rápido a lo que estamos acostumbrados. Y, por tanto, el valor se desplaza. Todos se obsesionan con el producto y, de nuevo, yo que trabajo sobre producto siempre pido a los equipos, voy a tener que cambiar la pregunta, visión sobre el producto, pero ahora va a ser mucho más de orquestador. El valor no va a estar tanto en la fabricación, sino en concertar inteligencias, incorporar, enseñar, saber cuándo tienes que aprender, saber cuándo tienes que enseñar y ser capaz de monetizar ese nuevo flujo de enseñanza y aprendizaje. En definitiva, y veo que me he quedado sin tiempo, la inteligencia artificial ya no va tanto de financiar grandes productos, de financiar grandes compañías y de esperar nuestros tiempos para implementarlos, sino no nos va a reemplazar, y para eso, por ejemplo, en Prodigioso Volcán tenemos una visión muy sencilla, a pesar de que hay 100 personas que se dedican a la creatividad, sino que va a reemplazar a los que dejan de aprender, que de nuevo se va a convertir en ese petróleo, esa capacidad de aprendizaje y enseñanza, en la curiosidad, en el liderazgo ocupando el hueco que te dejen y para nosotros, desde luego, no va a reemplazar a ninguno de los que estamos de aquí, sino a los que no nos adaptemos a este ciclo de enseñanza y, sobre todo, no nos demos cuenta que esto va mucho más de aprender que de hacer cosas muy rápido. Gracias. Muchísimas gracias, Sara.